Señor, primeramente, como siempre, dar gracias, Señor, porque pues sin ti no hubiera sido posible que estuviéramos nosotros aquí, pues honrándote y glorificando, Padre. Queremos pedirte que tú, Señor, pongas dispuestos nuestros corazones a escuchar de ti, Señor, porque sabemos que en nuestra humanidad, pues muchas veces te deshonramos, Señor, o muchas veces no te obedecemos como pues tú nos lo pides, Padre. Señor, que la palabra que se escuche hoy venga de ti directamente, Señor, no sea de este siervo inútil, Padre, y Señor, también te pedimos que obviamente tú perdones nuestros pecados, que aún seguimos haciéndolo aunque tú nos hayas rescatado, Señor. Señor, y te pedimos también que obviamente tengas misericordia de nosotros y sigas haciéndonos crecer espiritualmente, primeramente para honrarte y glorificarte, Señor, y segundo para dar testimonio de ti. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar con el capítulo 2 de Primera de Juan. Si gusta acompañarme ahí en su palabra, su Biblia. Vamos a ver hoy nada más 2 versículos, el 1 y el 2. Pues si gusta acompañarme, vamos a darle lectura. Así dice la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si vemos estos versículos, 2 versículos, hermanos, y bueno, todo el capítulo anterior hasta cierto punto llegó a ser un poco de carga, ¿no? Un poco de carga porque decía que pues debíamos andar en luz. Sabíamos en la introducción de la carta que Juan todo lo pone en unos y ceros, lo pone en absolutos, en blanco y negro, luz y tinieblas. Y todo esto lo va manejando, es exclusivo el apóstol. Entonces eso muchas veces nos hace tener un poco de carga, ¿no? Vimos y nos dio ciertas herramientas, vimos en el versículo 9 que también había un poco de descanso, porque decía que si confesábamos nuestros pecados, ¿verdad? Él era fiel y justo para perdonarnos. Pero a pesar de todo eso, pues había esa parte, ¿no? Todas las características, las evidencias que vimos en este primer capítulo, si nos ponemos a analizar, pues sí, qué bonito, ya lo aprendimos, pero ya cómo le hago, ¿no? O sea, sigue siendo carga hacia nosotros porque es parte del pecado, ¿no?, que tenemos. Pero aquí ya Juan en estos versículos todavía nos da un mayor respiro por lo que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces ya teniendo más o menos eso en mente de lo que vimos en estos capítulos, y también veíamos en esa introducción que obviamente siguen mencionando y sigue dando pie hacia los falsos maestros. Recuerde que esa carta veíamos que, o esta carta habla también y va en contra de los gnósticos o todas esas filosofías que hay, que en la actualidad también siguen siendo parte del mundo, ¿no? Ciertas filosofías, ciertos pensamientos, religiones que pudiera llegar a ver en la actualidad. Entonces Juan continúa con esto y no quita el dedo, a pesar de que da un poco de respiro ahí en estos 2 versículos y más adelante ya nos empieza a decir más que nada, por eso él dice hijitos míos, ¿no? Así que Juan obviamente aquí está hablando otra vez a los creyentes, ¿no? Entonces en estos 2 versículos lo que vamos a ver van a ser 2 oficios de Jesucristo que te ayudarán a evitar el pecado. O sea, vamos a ver de esos 2 oficios que Jesucristo va a mostrar en estos 2 versículos, nos van a ayudar a evitar el pecado. Uno de ellos, y el primero es, un creyente verdadero tiene un abogado justo, que eso es uno de los oficios que nos ofrece Jesucristo. El otro es, un creyente verdadero tiene un sustituto perfecto. Así que vamos a comenzar con el primero. ¿Qué le parece? Y leámoslo otra vez. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Obviamente después de corregir
todo lo que pudo negar y racionalizar el pecado de estas personas. Ya obviamente le estamos hablando de estos falsos maestros, porque eso es lo que hacían, si usted recuerda. Negaban el pecado, decían que no lo tenían, o sea que nunca habían pecado, o que ellos de plano ya llegaban a un estado, habían llegado a un estado en el que ya tenían una comunión perfecta con Dios, que lo demás no interesaba y que nadie estaba a su alcance, ¿no? Sabíamos toda esa parte. Entonces Juan introduce este tono afectuoso que estamos viendo y obviamente está siendo conciliador y dirigiéndose a la iglesia, ¿no? Porque realmente estaba escribiendo a las iglesias ahí de Asia. Y por eso dice, hijitos míos. El que haya él escogido esta palabra de hijitos, obviamente indica una cariñosa preocupación que tenía obviamente por la iglesia, ¿verdad? Independientemente de que sabíamos y vemos y estudiamos que ya era el apóstol de edad avanzada, 90 años aproximadamente, pues ya era un anciano, hablando de cuestiones cronológicas. Entonces es interesante ver aquí esta frase, hijitos míos, o también se puede traducir queridos hijos, a Juan hablando hacia la iglesia, ¿no? Es muy tierno, es muy afectuoso, pero también es muy interesante ver que si vemos lo que Jesús enseñó a sus discípulos, en que no podías llamarles padre, ¿verdad? Porque se decían los fariseos que les llamaran padres espirituales. Eso ahí en Mateo 23:9 lo pueden revisar. Realmente lo que él está diciendo es por la cuestión íntima que tenía con la iglesia, él por eso les llama hijitos. Ahí en el mismo Pablo en Corintios también escribe, les dice hijitos, ahí en 1 Corintios 4:14, eso no está en la pantalla. En Gálatas 4:19 también les dice lo mismo el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 1:12, también le dice a su hijo en la fe, ¿verdad? Le dice Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, está hablando en ese sentido. Y en Filemón a Onésimo también le están manejando esto. Juan también en la carta maneja constantemente estos de hijitos, que es lo que está viendo, pero es realmente a la parte que tenía ellos, ¿no? Por un ejemplo, a lo mejor muy burdo, los que tenemos sobrinos, normalmente tendemos a decirle hijo, ¿no? Somos sus tíos, pero le decimos hijo, pero porque somos afectuosos, somos cariñosos, ya estamos pues, adultos con los sobrinos, podemos decirle. Así en la misma iglesia, el pastor muchas veces nos puede decir hijos, ¿no? No es que sea un padre espiritual como tal, porque la palabra dice el padre espiritual solamente es Dios, sino puede ser alguien que tiene en nosotros esa estimación como hijos en la fe, realmente. Entonces, eso es a lo que se refiere aquí. Pero continúa el apóstol y ya introduce, obviamente, estas cosas, ¿no? Estas cosas, lo que habíamos mencionado en versículos anteriores, es lo que les está diciendo. Entonces, que Juan les escribe estas cosas para animarlos, obviamente, en esa santidad constante que deben de tener. Porque obviamente eran personas regeneradas, como sabemos, porque la morada del Espíritu Santo estaba en ellos, ¿no? Entonces ya los había librado de ese pecado habitual, que es lo que veíamos también en los versículos anteriores. Muchas veces ya podían caer en pecado, pero ya no era esa esclavitud del pecado en la que ellos estaban. Que eso es lo que les estaba recordando también el apóstol, porque tenían dudas referente muchas veces a lo que ellos estaban haciendo como hijos de Dios, ¿no? Como verdaderos creyentes. Y continúa el apóstol, y si vemos, hace unas oraciones, unas frases, primero en una manera negativa dice, para que no pequen. Y en segundo, una manera positiva, y nos menciona, pero si alguien peca. Entonces aquí la palabra pecado se traduce de una forma del verbo de amartanio, que sabemos que esa es una de las doctrinas de la martología, y que es una palabra muy común en el Nuevo Testamento, y se utiliza obviamente para pecado. Y aquí literalmente significa errar al tiro o errar al blanco, eso es lo que implica. ¿Y a qué es lo que se está errando? Pues obviamente a la santidad, a la obediencia de Dios que está demandando, ¿no? Entonces esa es la pauta de la conducta que Dios está poniendo hacia la iglesia, ¿no? Hacia los verdaderos creyentes. Ahí en Levítico 19:2, ese sí lo tienen en la pantalla, nos habla al respecto de esa santidad que Dios demandaba y que siempre ha demandado, ¿no? Dice ahí en Levítico 19:2, y se habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Ya desde el Antiguo Testamento demanda el Señor esa santidad, ¿verdad? En Primera de Samuel también ahí en la oración que hace Ana ahí en el santuario dice,
Primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como Dios nuestro. Empieza a demandar santidad, y los mismos hijos de Dios debemos reconocer y sabemos que Dios es santo, ¿verdad? Y por lo tanto no podemos convivir, o Dios no puede convivir con nosotros si somos esas personas que estamos esclavizadas al pecado, o que hay pecado en nosotros, o cometemos pecado. Y también en Apocalipsis hasta ya al final de este libro que también escribió Juan, dice Apocalipsis 15:4, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, la humanidad obviamente ha perdido este modelo supremo, ¿verdad? Este estándar que Dios puso hacia nosotros, como sus criaturas que Él hizo de nosotros, ¿no? En Génesis 6:5 vemos obviamente cómo el humano, es una de las partes, cayó en esa maldad, ¿no? Y siempre ha habido esa maldad en nosotros, los hombres, en los humanos. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solo el mal. Es cuando fue el diluvio, ¿no? Se recuerda ahí en Génesis 6. Él es lo que ve el Señor en nuestros corazones. Ya desde antes, en Génesis 3, cuando entró el pecado, vemos obviamente la condición. El primer homicidio ahí con Abel, con Caín y Abel. Desde ahí ya había esa maldad, ¿no? Bueno, en cuanto al hombre. Y en Romanos 5:2 el apóstol Pablo también nos dice, ¿verdad? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí está todos, ¿verdad? Toda la humanidad que ha habido a través de la historia y la que habrá, todos somos pecadores. Todos. No hay ninguno que pueda decir, bueno, podrá decir, pero no es ante los ojos de Dios alguien que merezca eso, ¿verdad? Entonces, por esa condición, pues el hombre viola totalmente todos los requisitos divinos de obediencia que Dios está demandando, no de esa obediencia perfecta que Él nos demanda. Ahí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos separados de Él. O sea, hay esa muerte espiritual. No podemos nosotros como humanos hacer algo para reconciliarnos con Dios. Y Santiago 2:10 también nos dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, ¿no? O sea, otra vez nos está mostrando que somos incapaces de nosotros como humanos, de nuestras fuerzas, reconciliarnos con Dios. O sea, no hay una manera de hacerlo, ¿no? Que busca el hombre a través de ciertas cosas, el quererse reconciliar con Dios, es diferente. Pero eso a que se haga, nunca se podrá hacer, ¿verdad? Entonces, la forma que escribe esta frase en griego, continuando con esto, dice, si alguno hubiere pecado, es de una manera de instrucción, de enseñanza. El verbo aquí nos transmite una fuerte posibilidad de que tal situación ocurra, obviamente, en la realidad. Entonces, la expresión de Juan se podría traducir de la siguiente manera. Si alguno hubiere pecado, y esto sucederá, inmediatamente después de ese énfasis, en la primera parte de este versículo, dice que los creyentes no deben de pecar. Entonces, el apóstol reconoce que en última instancia se va a hacer, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces hace referencia obviamente a estos pecados de los creyentes verdaderos, porque es a los que les está hablando, recuerden. A ellos son los que les está hablando, a nosotros es el que nos está diciendo la misma palabra de Dios, que no pequemos, ¿verdad? Y si pecáramos, bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces es importante mantener estas dos declaraciones en equilibrio. Es posible que en algún momento ser demasiado tolerante, porque así se podría entender, o demasiado severos con el pecado. Entonces una tolerancia demasiado grande pudiera alertar el pecado, y obviamente puede ser enfatizado en que Dios puede dar permiso de pecar, ¿no? Si pudiéramos entenderlo así, pero la realidad es que no. Tampoco vamos a ser muy exagerados en que nunca un hijo de Dios va a pecar. Porque si ha llegado a ver en ciertas personas, iglesias que te dicen, está sucediendo esto es porque estás en pecado, ¿no? Y tú a esta altura del partido ya no debes de pecar.
Que eso es lo que sean los gnósticos, eso es que sean los docetistas, lo que veíamos estas personas cristoplatonistas que mezclaban todos esos pensamientos, creían que ya no pecaban, que ya no tenían ningún pecado. Pero en la actualidad puede seguir siendo lo mismo, hermano. Creer que ya no estamos pecando, o que por ser hijos de Dios, ya el pecado totalmente desapareció de nosotros. Y recuerda que si alguien desea eso, hacemos a Dios mentiroso, ¿verdad? Entonces, así mismo, cuando hace esa referencia también, obviamente, a la sangre, que es la sangre limpiadora de Jesús, que vimos en el capítulo 1, el versículo 7, y al perdón de Dios, en el versículo 9, no tiene la intención de darles una visión ligera de la gravedad del pecado. O sea, no se trata de eso, de que vean que el pecado es muy ligero, ¿no? Que no pasa nada, pues total, ya pido perdón, que es lo que veíamos hace 8 días, y ya. Pues de que 8 días vuelvo a pecar y pues pido perdón y así me la llevo, ¿verdad? Pecando ya con una conciencia. Eso es lo que no trata de decir Juan, sino al contrario, ¿no? Él sí está diciendo que uno no debe pecar. O sea, el cristiano, igual Jesucristo dijo, no debes de pecar. No está diciendo que no pecas, que nunca vas a pecar, sino que no debes de pecar. Entonces es importante mencionar que los judíos en ese tiempo tenían un pensamiento que con frecuencia obviamente utilizaban y eran las buenas obras. Si recuerda, utilizaban mucho las buenas obras, sus sacrificios, y ellos pensaban que era una manera de apaciguar la ira de Dios, ¿verdad? De tener a Dios tranquilo. Y eso pues obviamente nos recuerda que muchas culturas a través del mundo, aquí en México, que se conoce un poco de historia, se hacían sacrificios, ¿no? Derramaban sangre y creían que ya las deidades ya estaban tranquilas. Eso es lo que ellos creían. Eso no está queriendo decir aquí. Entonces, obviamente, el apóstol aquí también dice que el cristiano pues no puede escapar de ese mandato específico de Jesús, que es lo que les decía, ¿verdad? Dejar de pecar. Ahí en Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estás hablando del paralítico que Jesús sanó en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está diciendo. Entonces, también en Juan 8:11 habla parte de que no debemos de pecar, ¿no? Por otro lado, también agrega que si alguien peca, Dios ha hecho provisión para su restauración. Entonces, mediante alguien, y ese alguien es ese abogado que es Jesucristo. Y aquí sí está tomando esa parte de esa manera legal, ¿verdad? Por lo regular tenemos conocimiento de los abogados, algunos a lo mejor ya han estado en algún juicio, pero este abogado aquí, como nos dice, es justo, no es como los abogados normales, sin ofender a los abogados, ¿verdad? Pero en realidad eso es lo que hace un abogado justo. Y eso es lo que lo está poniendo aquí. O sea, este abogado se presenta ante Dios y Él es el que nos está defendiendo. Así que aquí se refiere a la intercesión continua de Jesús como nuestro abogado celestial. Y aquí esta palabra de abogado en el griego es parakletos. A lo mejor ya lo hemos escuchado en algún momento, que dicen es el paracleto, ¿verdad? Que también se utiliza haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces la palabra era un término legal, que es lo que les he aplicado a un abogado defensor. O también alguien que está a mi lado para ayudarme, que es por lo regular que vemos, ¿no? En películas o en ciertas cosas, como los abogados están al lado del acusado y lo está defendiendo. Si vemos esta palabra, el para significa al lado y el caleo es el llamado, ¿no? Entonces, llamado al lado. Entonces, Juan aquí en su evangelio lo usa en el sermón del aposento alto para identificar al Espíritu Santo, que es lo que veíamos. Y que está obviamente entre nosotros como nuestro abogado terrenal, que es lo que dejó Jesucristo. Ahí en Juan 14:16, el mismo apóstol dice, y yo rogaré al Padre, son palabras de Jesús, y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y más adelante, ahí en Juan 14:26, continúa y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Sin embargo, Juan no es el único que utiliza esto para referirse, ¿verdad?, a Jesús. El mismo Jesús también
es el que lo utiliza ahí en Juan 14:16, que es lo que veíamos. Y Pablo, en Romanos 8:34, usa ese mismo concepto para la obra intercesora de Cristo. Ahí en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que considera? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces el mismo pasaje habla de la intercesión del Espíritu Santo, ¿no? Y un versículo anterior también ahí en Romanos nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces vemos ahí que está hablando de ese mismo Paracleto, ¿verdad? Entonces Juan le está diciendo que Jesucristo es su Paracleto y que defiende su causa frente al acusador. Aquí si vemos, no viene como tal la palabra el acusador, simplemente dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis más, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. En ningún momento. Pero la realidad es que también nos defiende contra ese acusador. ¿Y quién es ese acusador? ¿Quién es el que acusa a los hijos de Dios? Satanás, ¿verdad? Él es el acusador. Él es el que también legalmente, si vemos en ese aspecto legal, él es el que tiene el derecho a acusarnos. Porque él va ante Dios y dice que Ascari acaba de pecar. Y está violando, obviamente, la obediencia a Dios, ¿no? Los mandamientos a Dios, los principios a Dios. Y con justo derecho lo hace. Aquí vamos a ver cómo ese abogado, que es Jesucristo, es un abogado justo. Porque ese abogado siempre, él sabe que somos culpables. Él nos va a presentar como culpables, porque eso es lo que somos, culpables ante Dios. No es como un abogado terrenal, ¿verdad? Que siempre te dice, siempre te voy a declarar inocente, ¿verdad? Al menos que si hay algo muy extremo, les dice, bueno, pues declárate culpable para que tu sentencia sea menor. Pero en realidad no. Lo acabamos de ver con el Chapo, ¿no? O sea, él decía que era inocente, ¿no? Aunque todos sabíamos que no era inocente, pero él decía, es inocente porque era su abogado. Pero Jesucristo, que hubiera dicho, este señor, Joaquín, es culpable, ¿no? De todos los pecados, delitos que cometió, él es culpable, va con Dios. Y vamos a ver más ahorita qué es lo que sucede. Entonces ese acusador, vemos en Apocalipsis 12:10, ese no lo tiene en su pantalla, cómo día y noche está acusando a los hijos de Dios. Eso es lo que dice Apocalipsis. Día y noche lo está acusando a nosotros. También es nuestro abogado con el Padre, que obviamente quien ama y perdona a sus hijos, ¿no? A su vez también hace referencia a la obra de Jesús, que no es ante o enfrente del Padre, sino con el Padre. Cerca de Dios y al lado obviamente de los hijos de Dios, porque es a la vez Dios y hombre, ¿no? Que es lo que vemos la función, ese oficio de abogado, el cual está enfrente. Entonces les recuerda que el que ha creído en Jesucristo ya tiene la vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que les está diciendo también. O sea, ya ustedes son salvos, les habla de esa salvación y les está recordando, ¿no? Que ya pasaron de esa muerte a esa vida espiritual que les dio, por medio de Jesucristo. No por ellos, no por sus medios, sino por Jesucristo. Entonces, por eso esta vez, obviamente, el pecador es justificado por Dios y ya entra en la familia de Dios. Eso es lo que vemos, que ya nos hace parte de su familia y tenemos esa relación con Dios como sus hijos, ¿no? También nos da esa seguridad del perdón por medio de Jesucristo, quien actúa a Él, veíamos, como ese abogado. El pecado no cesa, lo que decíamos, cuando la vida cristiana comienza. Cuando Él ya nos rescató, no es que haya cesado el pecado. Ya nos libró de esa esclavitud, sí. Ya no estamos practicando el pecado, tampoco. Pero eso no quiere decir que no podamos llegar a caer, ¿verdad?, en pecado. Entonces Jesús sigue obrando sin cesar, obviamente al favor de los pecadores ya redimidos. No obstante, aquí Juan les dice que a los que son salvos no deben de temer la justicia divina, porque tiene un abogado para con el Padre, nada menos que a Jesucristo, y todavía agrega el justo. Este término se encuentra en otros lugares de la carta que vimos en el versículo 9 del capítulo 1, lo vamos a ver en el versículo 29 de este capítulo 2, en el versículo 3, en el 7 y en el 12, habla también obviamente de esta parte de que Jesús es justo. Y en cada término está relacionado obviamente con su comportamiento justo
de Jesucristo, que es lo que decíamos, ¿no? Como abogado, Él es justo. Ese es realmente un abogado justo, que sabe que somos culpables y no lo oculta. Entonces, por tanto, parecería que usa un contexto o hacia el contexto actual para indicar que Él ha actuado con rectitud. Eso es lo que está haciendo. Él actúa con esa rectitud, no como nosotros, no como un padre natural que cuando ve que su hijo comete un pecado, lo apapacha, ¿no? Porque es ese amor que tienes por tu hijo y lo ocultas. Y acabamos de ver, frecuentemente vemos ahora en las noticias, en los medios que ya son muy fácil de acceder, que dicen, tal ladrón fue asesinado y agarrado, y que llega la madre. Es que mi hijo es muy bueno, y empieza a llorar, ¿no? Obviamente como madre se entiende, pero no somos justos como Jesucristo, que dice, pues es culpable, ni modo. Si es culpable él, amerita cárcel, ¿no? Al contrario, lo ponen como alguien bueno. Eso es lo que vemos, esa diferencia entre Jesucristo realmente el que es justo. Entonces, por lo tanto, hermanos, también esto implica que solamente por medio de un Salvador justo y sin pecado, tenemos la esperanza del perdón y de la limpieza. O sea, les está mostrando Juan, otra vez a las iglesias en Asia, que no tenemos nosotros la capacidad, obviamente, para librarnos de ese pecado. Nadie en el mundo, nadie tiene esa capacidad. Y eso es lo que les está recordando y les está haciendo otra vez entender por qué. Para que ellos vean y reconozcan otra vez quién es ese abogado justo que tienen ellos enfrente. Y que no, obviamente, les va a permitir que esté pecando, ¿verdad? Dios es absolutamente perfecto en verdad y en santidad, eso lo sabemos. Por supuesto que tú como creyente estás lejos y estamos lejos de esa perfección que Él está demandando. Pero aún así debemos de manifestar un deseo inmenso, ferviente y divino de continuar hacia esa verdad y hacia esa justicia que Dios está demandando, ahora esa justicia divina. Debemos de anhelar, independientemente de que uno caiga en pecado, debemos de tener eso en nuestro corazón, ¿verdad? O sea, ¿cuántos hoy en la mañana no pecamos? ¿Nadie? ¿Ya nadie peca? Todos, ¿verdad? Todos en algún momento, antes a lo mejor de entrar por esta puerta, estábamos pecando. Pero en la actualidad, hermanos, vemos que muchas veces buscan apaciguar la ira de Dios. Y a lo mejor muchos venimos de ese lado, ¿no? En la religión tradicional, ¿qué es lo que hacíamos? ¿O qué es lo que hacen las personas? Puras obras. Yo recuerdo que pues asistía cada domingo a misa, muchas veces en estado inconveniente, no es grato decirlo, pero decía el sacerdote, el que escucha una misa parado, tiene más puntos, ¿no? Entonces ahí cada 8 días me ves parado, ¿no? Total. Y no eso, digo, hay muchas cosas que dicen, ¿no? Muchas cosas que se hacen. Si haces esto, pues ya obtienes más puntos para irte al cielo, ¿no? Para que te reconcilies con Dios y Dios te perdone. Pero muchas veces eso se mezcla en la iglesia, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, eres de los que dicen, ya tengo que ir a la iglesia hoy domingo. Voy, me siento y lo hemos hablado. Ya cumplí, ya estoy en paz con Dios. ¿De qué manera se está actuando? No es quiero ir, Señor, a escuchar tu palabra, quiero ir porque te amo, sino voy a ir porque tengo que cumplir, si no me van a decir de los hermanos, nada más vienes cada que te acuerdas, te fuiste de vacaciones, entonces para que no me estén molestando, mejor voy, ¿no? Y me vean, y paso lista casi. No, hermano, o sea, ¿cuál es la intención de mi corazón el que me hace venir a congregarme? ¿Cuál es la intención de mi corazón que me hace leer la palabra? Sí, es una responsabilidad, sí, porque muchas veces nos dice el pastor, hay que leerla, ¿no? Pero lo hago para que, pues me pregunta el pastor, pues ya le diga, ¿no? Hay algo que vea que diga yo, Señor, voy a leer tu palabra para que me confrontes, me exhortes, me consueles, para crecer espiritualmente, para ser realmente un mejor hijo, para amar más a mis hermanos en la fe, para predicar tu palabra, para hacerles buen testimonio, o para que vean que yo sí sé.
Así que esas actitudes, hermanos, que muchas veces también nosotros podemos tener como hijos de Dios, pues estamos demostrando eso, ¿no? No podemos decir que no estamos pecando, que no estamos haciendo ciertas cosas y que los demás sí lo hacen, los que no son creyentes. Entonces hay que reconocer eso ante el Señor, hay que darle gracias porque nos dio a su Hijo Jesucristo y que es ese abogado justo. Eso no nada más es cada vez que hacemos la cena, sino cada vez en la mañana que tengo un devocional es lo que debo de recordar, ¿no? Porque ya a las 2 horas, 3 horas ya se me olvidó. Más si estoy en mi trabajo y afanado, se me olvida, ¿no? O en los quehaceres de la casa, no sé, donde pudiera estar en la escuela, que eso es lo que el mundo, que vamos a ver más adelante en otros capítulos, nos habla también el apóstol. Bueno, pero por medio de Jesucristo es mucho más que un abogado, es lo que estamos viendo, que intercede por aquellos que han pecado o los que hemos pecado, y eso es lo que vamos a ver en el versículo siguiente. O sea, es más que un abogado el Señor Jesucristo. Y eso es en el punto 2, que dice: un creyente verdadero tiene un sustituto perfecto, que ese es el otro oficio de Jesucristo, que es la propiciación o la expiación por nuestros pecados. Y ahí les dice Juan: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, debido a que el hombre no puede hacerse justo por sí mismo, que es lo que hemos estado insistiendo, Dios en su gracia hizo provisión para su redención por medio del sacrificio expiatorio de su propio Hijo Jesucristo. O sea, no había otra manera, sino que el mismo Dios diera esa propiciación, que es Jesucristo, ¿verdad? O sea, nadie en el mundo, lo que hemos estado viendo, tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Y aquí vemos cómo muchas veces decimos: bueno, ¿y de qué voy a salvarme? Pues es de la ira de Dios, ¿verdad? Ahí R.C. Sproul, en su libro que escribe ¿Salvo de qué? Eso es lo que nos explica. ¿De qué somos salvos? Del mismo Dios. Del mismo Dios estamos siendo salvados, y Él es el mismo que nos da esa salvación. Y como vemos ahí, todo el poder de Dios, que es el único que hace las cosas, nadie más lo está haciendo. O sea, nosotros como sus criaturas, su creación, y que desobedecimos y que pecamos, ¿qué es lo que merecíamos? La muerte eterna, ¿no? El castigo eterno. Y vemos nuestra incapacidad, porque eso es lo que está también mostrándoles el apóstol, que vean su incapacidad que tienen para ellos, obviamente salirse del pecado, ¿no? Reconocer quiénes son. Entonces, ese sacrificio no fue obviamente hecho en lo oculto, ni siquiera en los recintos que veíamos, o se ve en el Antiguo Testamento, del templo, sino obviamente lo hizo, ¿cómo lo hizo el Señor? En el monte Calvario, para que todo el mundo fuera testigo de ello, ¿no? Entonces Dios puso a su Hijo a la vista de todos como propiciación. O sea, no fue nada sencillo. Si muchas veces aquí que nos preguntan en clase y no sabemos, sentimos las miradas de todos por algo sencillo. Eso que padeció el Señor Jesucristo en ese Calvario en público, y todo lo que sucedió, eso es lo que tú merecías, lo que yo merecía. Así que esta palabra de propiciación tiene una idea básica de apaciguar o hacer una satisfacción. En las religiones paganas eso es lo que utilizaban. Esa palabra la utilizaban. Obviamente, igual que en muchas religiones, en la actualidad se sigue haciendo lo mismo. Ahí había un conflicto entre los eruditos que estudiaron esta palabra y no querían muchas veces ponerla, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque hacía referencia a esas culturas paganas. Y obviamente veían que no, o sea, ante Dios no es apaciguarlo, no es decirle te voy a calmar para que ya. Como si fuera Dios otra cosa, ¿no? Cualquier persona. Ya, para que no me digas nada, voy a hacer esto. Eso es lo que querían decir esa palabra, ¿no? Pero aquí obviamente esa idea es diferente. Esta idea obviamente no es para que se aplaque la ira de Dios, sino el Nuevo Testamento la utiliza frecuentemente y siempre lo hace en referencia a la obra de Dios. Eso es lo que lo está tomando, esa palabra de propiciación. Entonces esa obra de Dios es de Él, como vemos, no es la del hombre, realmente no es la del hombre, ya que el hombre es absolutamente incapaz de satisfacer la justicia de Dios.
O sea, no hay manera de que nosotros podamos hacer algo para que Dios nos perdone y nos libre de esa ira, de su ira. O la única manera que podríamos hacerlo es pasarle a la eternidad en el infierno. Esa es la realidad. Es fuerte que nos digan eso, pero es una realidad. Obvio, eso a alguien que no conoce del Señor, o aún, si recordamos, cuando a nosotros nos evangelizaron y nos decían esa palabra, pues obviamente nos sentíamos ofendidos, ¿no? Y más decías, bueno, ¿y tú no? Yo sí y tú no. No seas todos nosotros, eso es lo que merecíamos. Todos en la actualidad somos pecadores, creyentes o no creyentes. Nosotros a lo mejor redimidos, pero al fin y al cabo pecadores. Así que lo que hace ver esta única satisfacción o propiciación que puede ser solamente aceptable por Dios y que podía ser esa reconciliación con el hombre, tenía que ser hecha por ese mismo Dios. Por eso, por esta razón, Dios en carne humana, que es Jesucristo, el cual asimismo se dio en rescate por todos y también dio testimonio a su debido tiempo, como dice ahí primera de Timoteo 2:6. Él pacificó realmente la ira de Dios, no es que la apaciguó, la pacificó. Es decir, anuló la culpabilidad del pecado de nosotros con Él. Eso es lo que hizo Jesucristo. Entonces, esta propiciación con rescate, obviamente obrada por el Señor Jesucristo, fue pagada ¿con qué? Y ya veíamos, con su sangre divina, ¿no? Y sangre es bueno y seguir insistiendo y recordando que implica una muerte violenta, ¿no? Eso es lo que implica. Que esa muerte violenta, ¿qué es lo que padeció el Señor Jesucristo? No fue cualquier cosa. Y eso es lo que les está transmitiendo también el apóstol a las iglesias, ¿verdad? Y no nada más a ellos, la misma palabra a nosotros. A recordar que ese derramamiento de sangre fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, no fue cualquier cosa. Entonces a estos creyentes, Pedro, ahí en primera de Pedro 1, 18 al 19, que les está escribiendo a los hijos de Dios que se esparcieron ahí por toda Roma, les dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo que vimos, no? Pagó el justo por los injustos. Jesucristo, que no tenía mancha, que no tenía pecado, pero que era hombre y 100% Dios, Él pagó por nosotros. Es como una analogía. O sea, ¿quién de aquí puede ir ahorita y decir, bueno, yo voy a quedar en lugar del Chapo, ¿verdad? Y toda la vida. Si es que se pudiera aceptar, ¿verdad? Nadie. Jesucristo lo hizo. Ascari, que es que pecador, asesino, esto, el otro, y que es culpable, yo voy a pagar el castigo por él. Por ti, por cualquiera de nosotros. Eso es lo que hizo el Señor. Entonces lo que quiere Juan es que hagan conciencia de eso nuevamente. Que no se les olvide que aunque ya lo sabían, hagan conciencia y recapaciten. Vemos también cómo en esta misma palabra, que es del griego, que es hilastorion, que es la de propiciación, también se empleaba en el Antiguo Testamento en referencia al propiciatorio que se encontraba en el lugar santísimo, que eso es lo que hacían, ¿recuerda? El sumo sacerdote entraba cada año en el día de la expiación para hacer este sacrificio por su pueblo, para que obviamente fuera un símbolo del pago de los pecados, porque eso es lo que hacía, y ahí derramaba la sangre este sumo sacerdote, pero lo hacía anualmente. También obviamente sabemos que fue prescrito y honrado por Dios, pero no tenía el poder para quitar el pecado o la deuda del pecado. Lo único que podía hacer era apuntar hacia una dirección, a la ofrenda que más adelante iba a ser el Señor Jesucristo. Eso es lo que hacía. Entonces vemos que ahí en Hebreos 10 y el 14, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y el 14 dice: porque no con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con solo una ofrenda. O sea, no es necesario que el Señor Jesucristo vuelva a hacerlo, ¿no? Solamente una vez. Entonces el apóstol muestra que la propiciación es necesaria a causa de los pecados del hombre.
Por eso fue Jesucristo que murió. A causa de nosotros, eso es lo único que hemos participado. Se podría decir, ¿no? Por nosotros, Jesucristo lo hizo. Dios mismo dio a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo, Él aceptó, ¿verdad? Que dice que a Él nadie lo obligó, la misma palabra dice. Porque muchas veces hemos escuchado a lo mejor en pláticas que dicen, y pues ¿cómo Jesucristo? Pues lo obligaron, ¿no? No, no conocemos eso, realmente Él se entregó y lo hizo por nosotros. Ahí en Juan 3, del 14 al 18, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cada pecado cometido por nosotros, por cada persona en el mundo que ha vivido, debe de ser castigado. O sea, si hace rato pecaste, lo que merecíamos, lo que merecías era un castigo, ¿verdad? Pero nos da esa bendición, porque abogado tenemos para con el Padre. Por eso lo que le decía, nos quita ese peso hasta cierto punto, ¿no? No para pecar más, no para hacer menos y decir, pues fue un pecadillo ahí nada más, ¿verdad? Nada más fue una mentirilla piadosa. No, o sea, es pecado ante Dios. Entonces, para todos los que, obviamente, el poder condenador y regenerador del Espíritu, vemos que es para los que se arrepienten y creen en Jesús. Entonces, el castigo divino ofrece un perdón según la gracia y el amor soberano de Dios. Eso es lo que nos está otorgando. Así que Juan les enseña que Cristo es justo, santo, inocente y sin mancha. Y está separado, obviamente, de los pecadores, no tan solo que también Él es el agente que hizo posible esa propiciación por los pecadores. Él es la propiciación, por eso dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, Él. Entonces la palabra, o estas palabras que el apóstol dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, se ha entendido muchas veces de muchas maneras, ¿verdad? Se le conoce como el universalismo. Porque como dice para todos, o por todos los hombres, o por todo el mundo, ¿qué es lo que sucede? Pues Dios es amor. Vivamos, comamos y hagamos fiesta, pues total, cuando ya llegue, ya esté viejito, o ya llegue el hecho de mi muerte, pues me arrepiento y ya Dios me va a perdonar. O no importa, Dios de todas maneras me va a perdonar. O sea, Él es amor, no puede ser amor y que te condene, ¿verdad? Que te mande al lago de fuego y azufre, al infierno. O sea, eso es imposible. No se refiere a eso, o sea, no está hablando de eso el apóstol, también está haciendo esa diferencia, porque eso es lo que creían, y si recuerda, y volvemos a lo mismo, todos esos falsos maestros es lo que metían como enseñanza en la iglesia, y eso es lo que estaban mostrando, y querían que todos lo hicieran como ellos, ¿no? Decían, no necesitamos de Jesucristo, porque eso es lo que estaban rechazando. Así que no está refiriéndose a esa expiación ilimitada, obviamente, por la cual Cristo provee esa salvación potencial, que es para todas las personas, sin excepción. Obviamente, lógicamente, tal interpretación desprecia o está despojando la obra de Cristo en la cruz ante cualquier expiación. O sea, es decir, no tendría que haber hecho eso Jesucristo por nosotros. Entonces, para los fieles, obviamente la verdad de estas escrituras que nos está revelando, esta frase de todo el mundo debe de comprenderse como una expresión genérica, que se refiere a la humanidad a lo largo de la tierra, pero no necesariamente para todas las personas. Es decir, el sacrificio de Cristo alcanza para todo el mundo, pero solamente lo obtienen los que Dios ha determinado. ¿Sabes? Fue tan grande la obra de Jesucristo que alcanza para todo el mundo. O sea, toda la humanidad que existió, existe y existirá, tiene esa capacidad enorme. Vemos ahí la soberanía y el poder de Dios, pero
también no es para todos. Eso es lo que está diciendo y por eso lo está diciendo el apóstol. Si es para todo, para que vean el poder de Dios, la magnitud de esa propiciación que hizo Jesucristo, que Él era la propiciación, a tal manera que alcanzaba para todos, ¿no? Pero obviamente no era para todos. Juan ahí en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Tito 2:11 también dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en Hebreos 2:9 también nos menciona, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Que eso es lo que nos está reafirmando ahí la palabra, ¿verdad? Y Juan hace referencia a todo lo que viene en esta parte. Entonces el lenguaje obviamente de la Biblia es fuerte, como estamos viendo, pero también es claro y debe de afirmarse que la muerte de Cristo en realidad satisface de modo total y eterno. Eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que nos está mostrando el apóstol y le dice a las iglesias ahí en Asia. Y si vemos también, él ve y lo reconoce y también se incluye. Desde los versículos 6 al 10 que vimos, él se incluía. Decía por nosotros, ¿no? O sea, no de porque él ya haya sido apóstol, haya estado cerca de Jesucristo, implicaba de que él ya no podía pecar, ¿no? O porque ya tenía una edad avanzada. Sino él también, a pesar de todo lo que conocía del Señor Jesucristo, pecaba. Y eso es lo que nos muestra en estos dos oficios, hermanos. Eso es lo que está queriendo el apóstol, que vean esa iglesia, ¿no? Dice, ya viste esas 4 evidencias, porque les presentó, ¿se acuerdan que vimos? Esas 4 evidencias de quién es un hijo de Dios, quién es un verdadero creyente. Y cuáles eran esas 6 características que también él les mostró. Para que se percataran y vieran que no estaban en tinieblas, que andaban en el camino adecuado, en el camino correcto que Dios demandaba. Y si acaso tenían que confesar el pecado, pero no nada más eso, sino da ese respiro aquí y nos dice que si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, como hemos visto y nuevamente reconocer y recordar, Dios es santo. Pero ya no hay que entenderlo de la manera intelectual, porque tendemos mucho a eso como humanos, ¿verdad? Y lo repetimos y nos dicen, y es bueno tener ese conocimiento. Porque sabemos que obviamente el pecado ni el pecador, Dios los va a tolerar, ¿no? Nosotros no tenemos esa capacidad y es lo que nos está mostrando a través de eso. Y tampoco tenemos el interés de defendernos ante Dios. O sea, tú como hijo de Dios no tienes la capacidad, o no has tenido la capacidad, ni tampoco tuviste la capacidad cuando te dio la salvación, de reconciliarte con Él. Y tampoco tenías el interés. Sino el mismo Dios fue el que te llamó para ese arrepentimiento. Él puso fe y arrepentimiento en el corazón de ti, de mí, para que Él fuera el que nos trajese hacia Él, ¿verdad? Nosotros no, ni teníamos interés, nosotros estábamos muy a gusto pecando, esa es la realidad. No lo buscamos nosotros, Él nos buscó a nosotros, Él nos llamó a nosotros. Entonces, ya que nosotros no tenemos esa capacidad ni ese interés, de su infinito amor y gracia, nos dio a su Hijo Jesucristo. O sea, aún sin merecerlo, nos dio a su Hijo Jesucristo. O sea, Él nunca vio nuestra intención de que lo buscáramos, de que nos arrepintiéramos. No se veía ni en lo más mínimo. Ni en la actualidad está pasando eso. Ninguna persona que tú le predicas actualmente le ves el interés. Así que Él nos salvó de la ira de Dios y no solo eso, sino que también nos dio ese abogado, a ese abogado justo que es Dios, y que si llegamos a pecar, Él es el que va al Padre y dice, y al acusador, ¿verdad? Porque recuerda que también al acusador, y dice, tal persona pecó, es culpable, pero yo ya pagué por eso. Así que, hermanos, si acaso sigues haciendo lo mismo, pecando, porque eso no nos vamos a quitar.
Pero sí, lo que nos muestra es que cada día que nosotros conocemos más de la palabra de Dios, nos trae mayor responsabilidad. Y nos debe de llevar cada día a pecar menos. Si realmente hiciéramos esa conciencia, realmente ese estudio de la palabra, como debe de ser, la lectura, el estar en comunicación con Dios, tener esa plenitud con Él, pecaríamos menos. Pero no hacerlo, como decía el apóstol, de esa manera de buscar apaciguar la ira de Dios, sino por el amor que Él nos tuvo, nosotros ahora amarlo a Él y utilizar lo que nos está dando ahora. Del versículo 9, confesar nuestros pecados, porque nos permite hacerlo, ¿no? Todos nuestros pecados debemos confesarlos a Él, aunque Él ya los conoce. Él ya sabe qué es lo que padecemos. No podemos engañarlo a Él. No podemos decirle a Él otra cosa. Él es a través de nuestras necesidades, Él lo está viendo, Él lo está observando. O sea, no podemos atrevernos a decirnos, Señor, ¿y dónde estás, no? En la actualidad. ¿Qué no ves mi sufrimiento? Pues entonces, no lo veo, ¿no? Me fui a echar unas pestañitas y te dejé ahí un ratito. El Señor no tiene la capacidad de ver eso. O sea, no podemos engañarlo a Él. Él conoce obviamente nuestro corazón y vemos ahí en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón, ¿verdad? Todo, más que todas las cosas. Así que, hermano, debemos de tomarlo esto como un alivio. Después de que el apóstol le estuvo poniendo todo en blanco y negro, y nosotros acostumbrados a esa escala de grises, a esa inclusión que en la actualidad se maneja y que nosotros muchas veces también lo hacemos, el apóstol nos está dando esta parte, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre. Y nos lleva más allá, ¿no? Reconocer, obviamente, el por qué lo estamos haciendo. Y sobre todo, nos da ese consuelo, ¿no? Que el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que está haciendo? Y hoy, otra vez, pues nos va a tocar la cena del Señor, ¿no? Entonces, antes de en lo que preparan los elementos, ¿qué le parece si oramos? Padre, pues nuevamente agradecerte, Señor, porque, pues número uno, tú diste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, Señor. Sabemos y lo repetimos constantemente que no lo merecemos, Señor, pero queremos que eso en nuestro corazón sea verdad, que sea como fuego, Padre, para honrarte y glorificarte, Señor. Y también para nosotros pecar cada día menos. Sabemos que estamos en este mundo aún, Señor, pero gracias a tu Espíritu Santo y a ese abogado que tú nos has dado, pues podemos, Señor, levantar los ojos para implorar esa misericordia y ese perdón. Pero también queremos estar de rodillas ante ti, Señor, porque tú eres grande, eres justo, Señor, eres recto. No eres la justicia como la del mundo que estamos acostumbrados a vivir y que muchas veces, obviamente, podían llegar a afectarnos a nosotros. Sino vemos que tú realmente nos muestras el camino que hay que seguir, Padre. Señor, no queremos ser nada más oidores de tu palabra, sino también hacedores. Señor, que tu palabra nos lleve, Señor, obviamente a predicarla, a dar testimonio y a vivirla como tú nos has dispuesto, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor, te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, porque Él aboga por nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada, Señor, somos siervos inútiles. Permítanos seguir gozándonos, Señor, en ti, aunque parezca muchas veces que estamos acorralados, pero sabemos que siempre nos vas a dar un consuelo, Señor, una esperanza. Y esa esperanza es que Jesucristo vendrá pronto, Padre. Y que no debe darnos temor, pero sí debemos estar listos, Señor, para recibirte. Te agradecemos, Señor, y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.